Estimadas alumnas y estimados alumnos, les doy la bienvenida a la sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto presentarles al profesor Rubén García Madero. Gracias, Nadia. En esta sesión iniciaremos con el estudio de las unidades de medida del sistema inglés, específicamente aquellas que se utilizan para medir longitudes y masas, así como sus equivalencias con las unidades del sistema internacional. Seguramente en alguna ocasión han escuchado términos como yarda, pulgada, pie o libra. Acompáñenme a ver el siguiente audiovisual en el que Constanza nos cuenta su experiencia sobre el uso de las unidades de medida del sistema inglés. ¿Piensas que es importante conocer otros sistemas de medida como la yarda, la pulgada, el galón, la onza y la libra? ¿Por qué? Sí, yo creo que es importante porque incluso aquí se termina usando en ciertas ocasiones estas medidas y pues nunca está de mal tener información extra, ¿no? No sabes cuándo te puede servir. ¿En qué lugares o con qué productos has encontrado medidas del sistema inglés? Pues tan solo en las reglas vienen las pulgadas y en los carros se mide en kilómetros, pero también se mide en millas, y en el fútbol americano se usan las yardas. ¿Qué haces para saber su equivalencia a las unidades que conoces? Tuve que memorizar toda la tabla y al principio se ve un poco difícil, pero la verdad es que no está tan difícil. ¿Y qué dificultades has enfrentado al realizar las equivalencias? Pues yo creo que a veces confundo el valor de una equivalencia con otra, pero de ahí en fuera yo creo que nada más. ¿Qué les pareció lo que nos platica Constanza? Seguramente ustedes también han tenido experiencias similares con las medidas del sistema inglés de unidades o sistema imperial, que aún es usado en Estados Unidos de América y cada vez en menor medida en algunos países de tradición británica. Debido a la intensa relación que tiene nuestro país con los Estados Unidos, aún existen en México muchos productos fabricados con especificaciones en este sistema. Las unidades del sistema inglés que se utilizan para medir longitudes y distancias son la pulgada, la yarda, el pie y la milla. Para medir la masa se utilizan la libra y la onza. Cada una de estas unidades de medida tiene su equivalencia en el Sistema Internacional de Unidades, SI, que es el sistema de medidas que utilizamos en México. ¿Conocen algún artículo que se venda utilizando unidades de medida del sistema inglés? ¿Conocen sus equivalencias en unidades de medida del sistema internacional? Profesor, muéstrenos un primer ejemplo, por favor. ¿Le parece si empezamos con las medidas de longitud? Claro que sí, Nadia. Durante un partido de fútbol americano que veía Néstor con su papá, el comentarista dijo: ¡qué gran jugada! El corredor avanzó 25 yardas. ¡Qué manera de correr! De ahí surgió el siguiente diálogo. Néstor preguntó: ¿qué es una yarda? A lo que su papá respondió: la yarda es una unidad de medida de longitud del sistema inglés y se utiliza para medir distancia. Néstor dijo: ¿pero a qué unidad del sistema internacional es equivalente? Y su papá le comentó a manera de reto: pues mira, las 25 yardas que avanzó el corredor son equivalentes a 22.85 metros. ¿Puedes calcular a cuántos metros equivale una yarda? Néstor respondió: creo que sí. ¿Ustedes en casa ya tienen la respuesta? ¿Qué tiene que hacer Néstor para establecer la equivalencia entre yardas y metros? Si 25 yardas equivalen a 22.85 metros, una yarda será mayor o menor a un metro. ¿Por qué? ¿Cuántos metros equivalen a una yarda? Profesor, ¿nos muestra el procedimiento que siguió Néstor? Claro que sí, Nadia. Veamos la siguiente imagen. Para establecer la relación entre yardas y metros, Néstor representó la situación por medio de razones equivalentes. Es decir, relacionó 25 yardas con 22.85 metros y una yarda con X metros. Y utilizó la regla de 3 para determinar el valor de X, es decir, el equivalente de una yarda en metros. X es igual a una yarda por 22.85 metros entre 25 yardas. Esto es igual a 22.85 metros entre 25, es decir, 0.914 metros. Como pueden observar, para establecer la relación se divide el número de metros entre su equivalente en yardas. Por lo tanto, para resolver las operaciones podemos establecer que una yarda es equivalente a
0.914 metros, que es igual a 91.4 centímetros. Ahora ya sabemos la equivalencia entre yardas y metros. ¿Por qué no vemos algún ejemplo para aplicar la equivalencia entre metros y yardas? Claro que sí. Ahora que ya sabemos que una yarda equivale a 0.914 metros, les planteo lo siguiente. Una cancha de fútbol americano tiene una longitud de 100 yardas. Sin embargo, se consideran 120 yardas debido a que las zonas de anotación miden 10 yardas de longitud cada una. Y en total son 2 zonas de anotación, una de cada lado del campo. En casa, estimen cuántos metros mide el campo sin considerar las zonas de anotación, es decir, ¿cuántos metros equivalen a 100 yardas? Las 120 yardas del campo de longitud serán más o menos de 100 metros. ¿Cuál es su longitud en metros? La respuesta se puede obtener al multiplicar las 120 yardas que tiene de largo el campo por su equivalencia en metros. Efectivamente, para conocer la longitud del campo en metros, se multiplican los 120 yardas por su equivalente en metros, es decir, por 0.914. Como mencionamos, las zonas de anotación miden 10 yardas, por eso se consideran las 120 yardas de longitud total. Entonces, 120 yardas es igual a 120 por 0.914 metros sobre yardas, esto es igual a 109.68 metros. Muy bien, ahora ya sabemos que el campo de fútbol americano mide en total 109.68 metros de largo. Como pueden ver en su pantalla, cada zona de anotación mide 9.14 metros y el campo de juego de 100 yardas equivale a 91.4 metros. Gracias, profesor. Ahora ya tengo claro cómo convertir de yardas a metros. Pero, ¿por qué no analizamos las otras unidades de medida de longitudes del sistema inglés? Veamos la pulgada. ¿Qué le parece? De acuerdo. Si en casa tienen una regla graduada, un flexómetro o una cinta métrica, obsérvenla. Generalmente estos instrumentos tienen de un lado medidas en centímetros y del otro lado medidas en pulgadas. Si es así, ubiquen el punto que corresponde a 10 pulgadas y determinen a cuántos centímetros es equivalente. ¿Ya tienen la medida correspondiente? ¿Cuántos centímetros son equivalentes a 10 pulgadas? ¿Cuántos centímetros equivalen a 1 pulgada? Si no tienen ninguno de estos instrumentos a su alcance, analicemos la siguiente imagen. Como pueden ver en la regla graduada que aparece en la imagen, si ubicamos el punto que corresponde a 5 pulgadas y medimos la misma distancia sobre el lado de los centímetros, podemos ver que 5 pulgadas equivalen a 12.7 centímetros. ¿Cómo podemos saber cuántos centímetros son igual a 1 pulgada? ¿Cuántos centímetros mide 1 pulgada? En casa, ¿ya tienen las respuestas? Sabiendo que 5 pulgadas son equivalentes a 12.7 centímetros, entonces 10 pulgadas son equivalentes a 25.4 centímetros. Por lo tanto, 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Podemos validar la equivalencia aplicando nuevamente la regla de 3. Veamos la siguiente imagen. Para establecer los centímetros que son equivalentes a 1 pulgada, representamos la situación por medio de razones equivalentes. Relacionamos 5 pulgadas con 12.7 centímetros y 1 pulgada con x centímetros. Y aplicamos la regla de 3 para determinar el valor de x. X centímetros son igual a 1 pulgada por 12.7 centímetros entre 5 pulgadas. Esto es igual a 12.7 centímetros entre 5 igual a 2.54 centímetros. Con lo anterior, comprobamos que 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Ahora, acompáñenos a ver la siguiente información sobre las unidades de medida de longitud del sistema inglés. Tomen nota de la información que se proporciona. Las unidades del sistema inglés para medir longitudes son la pulgada, cuya abreviatura es IN, y se utiliza para medidas pequeñas como el largo de un clavo o un tornillo, o como el diámetro de un tubo de cobre.
la yarda, cuya abreviatura es YD, y el pie, FT, se utilizan, por ejemplo, para medir un campo de fútbol o la estatura de una persona, respectivamente. Y la milla, MI, para medidas grandes como la distancia que se recorre en una carretera. Al igual que las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades, las unidades de medida del sistema inglés tienen sus equivalencias. Un pie es igual a 12 pulgadas. Una yarda es igual a 3 pies, igual a 36 pulgadas. Y una milla es igual a 1760 yardas. Estas unidades, a su vez, tienen su equivalente en el Sistema Internacional de Unidades, como se muestra enseguida. Como vimos, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Una yarda es igual a 0.914 metros, igual a 91.4 centímetros. Las otras equivalencias son un pie igual a 30.48 centímetros y una milla igual a 1.609 kilómetros. Como pueden ver, una milla equivale a un poco más de kilómetro y medio. Para convertir unidades del sistema inglés al sistema internacional, se multiplica la medida por su equivalente. Por ejemplo, 7 pulgadas son igual a 7 pulgadas por 2.54 centímetros sobre 17.78 centímetros. 12 pies son igual a 12 pies por 30.48 centímetros sobre un pie igual a 365.76 centímetros igual a 3.65 metros. 15 yardas son igual a 15 yardas por 0.914 metros entre una yarda igual a 13.71 metros. Y 5 millas son igual a 5 millas por 1.609 kilómetros entre una milla igual a 8.045 kilómetros. Tengo una duda. ¿Qué pasa si necesitamos convertir unidades del sistema internacional a unidades del sistema inglés? Te invito a sentarte, Nadia. Gracias. Estas conversiones se realizan mediante una división, es decir, se divide la medida conocida del sistema internacional entre su equivalente del sistema inglés. Pero deben recordar que, como dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso multiplicativo, entonces encontrar la medida equivalente mediante una multiplicación. Veamos la siguiente información. Por ejemplo, si tenemos 5, esto equivale a 5 sobre 1 y su inverso multiplicativo es un quinto. O bien, tenemos un medio, su inverso multiplicativo es 2. Recordemos que al multiplicar un número por su inverso multiplicativo, el resultado es igual a 1. De este modo, y aplicando el inverso multiplicativo para hacer la conversión entre unidades del sistema internacional y unidades del sistema inglés, tendríamos lo siguiente. Consideren que los valores son aproximaciones. Como una pulgada es igual a 2.54 centímetros, entonces el inverso multiplicativo de 2.54, que es igual a 254 centésimos, es 100 sobre 254, que es igual a 0.39. Por lo tanto, un centímetro es igual a 0.39 pulgadas. Entonces, 12 centímetros equivalen a 12 por 0.39 pulgadas igual a 4.68 pulgadas. El siguiente caso, una yarda es igual a 0.914 metros, por lo que el inverso multiplicativo de 0.914 es 1.094. Un metro es igual a 1.094 yardas y multiplicando tenemos que 6 metros equivalen a 6.564 yardas. Para el caso de los pies, tenemos que un pie es igual a 30.48 centímetros. Esto equivale a 3.048 centésimos de centímetro, cuyo inverso multiplicativo es 100 sobre 3.048, que es igual a 0.032. Por lo tanto, un centímetro es igual a 0.032 pies
y al multiplicar 5 por 0.032 obtenemos que 5 centímetros equivalen a 0.16 pies. Y por último, una milla es igual a 1.609 kilómetros y como 1.609 equivale a 1609 milésimos, entonces su inverso multiplicativo es 1000 sobre 1609, que es igual a 0.621. De ahí tenemos que un kilómetro es igual a 0.621 millas. Entonces, 20 kilómetros son equivalentes a 12.42 millas. Sabemos que diferentes contenidos matemáticos están relacionados, como en este caso el inverso multiplicativo, que resultó útil para realizar conversiones entre unidades de medida del sistema internacional y del sistema inglés. ¿Qué les parece si ahora resolvemos un problema de aplicación? Recuerden tomar nota y resolver el problema en casa. Primero, traten de encontrar una medida aproximada haciendo una estimación. Hilda leyó en una revista que en Estados Unidos de América la estatura promedio de los hombres adultos es de 5 pies y 9 pulgadas y quiere saber a qué medida equivale esa estatura en metros. Reflexionemos. ¿Qué tiene que hacer Hilda para obtener la medida en metros? ¿Cómo puedes estimar la estatura promedio? Como 5 pies son aproximadamente 150 centímetros y 9 pulgadas son un poco menos de 25 centímetros, entonces la estatura promedio es aproximadamente de 1.75 metros. Muy bien, Nadia. Sin duda utilizaste una buena estrategia para estimar el resultado del problema. Ustedes en casa, ¿qué estrategia siguieron? ¿Obtuvieron una medida similar? Ahora les pregunto, ¿qué tiene que hacer Hilda para obtener la medida exacta en metros? Para saberlo, tiene que convertir los pies y pulgadas a centímetros, sumar las medidas y convertirlas a metros. ¿Estoy en lo correcto? Eso es correcto, pero también podemos convertir los pies en pulgadas, realizar la conversión de pulgadas a centímetros y posteriormente a metros. Vamos a ver ambos procedimientos. Veamos el procedimiento propuesto por Nadia. Multiplicamos los 5 pies por su equivalente en centímetros y obtenemos 152.4 centímetros. Después hacemos lo mismo con las pulgadas. Así tenemos que 9 pulgadas son equivalentes a 22.86 centímetros. Sumamos las medidas anteriores y posteriormente las convertimos a metros. 5 pies y 9 pulgadas son equivalentes a 175.26 centímetros, que son igual a 1.7526 metros. Veamos el otro procedimiento propuesto. Convertimos los 5 pies a pulgadas multiplicando 5 por 12. Así podemos ver que 5 pies son igual a 60 pulgadas. Después sumamos 60 más 9 para obtener el total de pulgadas, que son 69. Posteriormente convertimos a centímetros. Como pueden ver, 69 pulgadas son equivalentes a 175.26 centímetros, que a su vez son igual que 1.7526 metros. Si redondeamos a dos cifras decimales, podemos concluir que la estatura promedio de un hombre norteamericano es de 1.75 metros. Ahora resolvamos la siguiente situación. En un viaje por Estados Unidos de América, Carlos se encontró en una carretera con el letrero que se muestra. Si el automóvil en el que viaja indicaba que tenía gasolina para recorrer como máximo 90 kilómetros, ¿cómo podrá llegar a Los Ángeles sin cargar gasolina? ¿Por qué? ¿A qué distancia en kilómetros se encuentra Carlos de los otros dos lugares? Resolvamos el problema. Sabemos que un kilómetro es equivalente a 0.621 millas y que el automóvil puede recorrer 90 kilómetros. Entonces, la gasolina del carro alcanza para recorrer 90 por 0.621 igual a 55.89 millas.
Por lo tanto, la gasolina no alcanza para recorrer las 62 millas, que es la distancia a Los Ángeles. En casa, tomen nota y calculen en kilómetros las distancias que se muestran en el letrero en millas. Una vez más, pudimos verificar que en matemáticas hay distintos procedimientos que nos permiten llegar a un mismo resultado. ¿Qué les parece? Para terminar, veamos algunos ejemplos para conocer las unidades de medida de masa del sistema inglés. Cabe mencionar que es muy común decir peso en lugar de masa. Pensando en las unidades de masa, recordé que en el boxeo es un deporte que se divide en 17 categorías de acuerdo con la masa de los boxeadores. Van desde la categoría llamada peso paja, que son boxeadores cuya masa es menor a 105 libras, lo que equivale a 47.67 kilogramos o menos, hasta la categoría peso completo, en la que la masa de los boxeadores es mayor a 200 libras. Ahora, profesor, ¿por qué no nos explica el procedimiento para saber cuántos kilogramos son equivalentes a una libra, para poder conocer la masa de los boxeadores de peso completo? Claro que sí, Nadia. Seguramente en casa ya deben saber cómo establecer la equivalencia entre libras y kilogramos. Analicemos la siguiente información. Seguiremos el mismo procedimiento que utilizamos con las unidades de longitud. Establecemos razones y resolvemos por medio de la regla de 3 simple. Relacionamos 105 libras con 47.67 kilogramos y una libra con X kilogramos. Resolvamos. X es igual a una libra por 47.67 entre 105 libras. Esto es igual a 47.67 kilogramos entre 105 igual a 0.454 kilogramos. Por lo tanto, una libra es equivalente a 0.454 kilogramos, que es equivalente a 454 gramos. Ahora que ya conocemos la equivalencia entre libras y kilogramos, ustedes en casa primero estimen y luego calculen la masa de los boxeadores de peso pesado. Recuerden que su masa es mayor a 200 libras. Para estimar la equivalencia anterior, podemos realizar lo siguiente. Como una libra es igual a 0.454 kilogramos, entonces 10 libras son igual a 4.54 kilogramos y 100 libras son igual a 45.4 kilogramos. Con todo esto podemos obtener ¿a cuántos kilogramos son equivalentes 200 libras? Resolvamos para que validen su respuesta. Sabiendo que una libra es equivalente a 0.454 kilogramos, multiplicamos 200 por 0.454 para obtener la masa en kilogramos. Como 200 libras por 0.454 kilogramos sobre una libra es igual a 90.8 kilogramos, entonces la masa de los boxeadores de peso pesado es mayor a 90.8 kilogramos. ¿Cómo te fue, Nadia? ¿Obtuviste la misma respuesta? Me fue muy bien. Obtuve el mismo resultado, profesor. Muéstrenos qué otras unidades de masa del sistema inglés son conocidas. Claro que sí, Nadia. En casa, presten mucha atención y tomen nota de las equivalencias entre las unidades mostradas. Como vimos al inicio de la sesión, las unidades de medida del sistema inglés que se utilizan para medir la masa son la libra y la onza. La equivalencia entre ellas es, una libra es equivalente a 16 onzas, y la equivalencia de estas unidades con las unidades del sistema internacional son las que se muestran. Una libra es equivalente a 0.453.592 kilogramos, pero por sentidos prácticos y para facilitar las conversiones se redondea a 0.454 kilogramos, que es igual a 454 gramos. Una onza es equivalente a 28.3495 y en este caso también se redondea a 28.35 gramos.
Por ello, las equivalencias anteriores son una aproximación. Muy bien, profesor. Y supongo que para realizar conversiones, en estos casos, se sigue el mismo procedimiento que utilizamos con las unidades de longitud. Efectivamente, Nadia. El procedimiento es exactamente el mismo. Muy bien. Practiquen en casa y anoten todas sus dudas y descubrimientos. Listo. Hemos concluido esta sesión de Matemáticas 2. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda sobre las equivalencias y conversiones entre unidades de longitud y de masa del sistema internacional al sistema inglés y viceversa? Busquen en su libro de texto actividades relacionadas con este tema y resuélvanlas. Gracias, Nadia. Fue un gusto para mí compartir esta sesión contigo.